El orientador Sí, social indagaba sobre los valores de la comunidad, exacto, los factores de riesgo, ¿sí? sí, para el Y, aprendizaje. exacto, exactamente. Para el aprendizaje, también indagar cómo fue la historia de la comunidad. Eso es importante ¿Para qué también, tanto? ¿Estos datos porque de dónde, cómo se recaban? generalmente sí, muchas veces las escuelas cuentan con estos datos de cómo se fue constituyendo el barrio y demás, sobre todo en lo que es el proyecto escolar institucional. Eh, y si no, lo que hacemos es entrevistar a la gente, básicamente entrevistamos a la población o a la gente que integra el barrio como para tener una pequeña idea, ¿sí? El asistente social generalmente sale mucho al barrio, recorre, qué sé yo, va por ejemplo a una sociedad de fomento, ¿sí? O a una institución de ese tipo. Ese es otro elemento para tener en cuenta, ver qué instituciones también interactúan con la comunidad. Esto que les Pero decía. digamos que este trabajo que hace el asistente social lo hará una vez cada cuánto, porque no Sí, tiene sí, sentido. sí, a ver, Ah, este trabajo de indagación lo hará una vez por año. Después sí, igualmente ya sale, pero digamos por cuestiones puntuales o particulares. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una problemática de un chico, por ejemplo, ¿por qué un chico no está asistiendo a clase? ¿Sí? sí. Entonces, ahí tiene la obligación de ir hasta el domicilio e indagar, bueno, qué es lo que sucede con ese chico que está matriculado y que de repente no está acercándose al colegio, por ejemplo. Es decir, en casos puntuales sí, sí, necesita constatar, necesita ver dónde vive, necesita entrevistar a los padres, porque sabemos que es real esto. O sea, esto de que muchas veces, a ver, los que son docentes pasa, que citas a los padres y hay padres que bien, gracias. ¿Sí? Entonces, la cuestión pasa por eh, muchas veces decir, bueno, salimos para constatar dónde vive, con quién vive, también, porque no es solamente, digamos, el aspecto material, sino que también pasa por la dinámica familiar, chicos que a lo mejor los papás se están separando y el chico vive con la abuela, por ejemplo, ¿eh? Situaciones de este tipo que hay que conocerlas, porque lo que pasa es que a veces hay que salir a indagar porque, ¿qué pasa? Muchas veces hay familias como que retasean la información. ¿Sí? Entonces, a veces es necesario, y ni que hablar, bueno, el caso de la deserción. O sea, el caso de la deserción es muy complicado porque hay familias que no se hacen cargo de nada. O sea, el chico desaparece, uno no sabe más por qué nunca más fue al colegio y tenés que estar llamando al colegio, y, perdón, llamando a la casa, no contestan en la casa, ¿sí? O sea, son toda una serie de cuestiones que a veces, bueno, hacen que el equipo tenga que salir. Por ejemplo, a nivel distrital hay un equipo que es el EDIA, que es un equipo que lo que hace es, a nivel distrital, ¿m? Por ejemplo, uno va y pasa los datos de un sujeto que las escuelas, sobre todo las escuelas que no tienen gabinete, ¿no? O que no tienen equipo, pasan el dato de que el chico no está concurriendo. Entonces, ¿qué hacen? El EDIA te dice, bueno, dame los datos, dame el teléfono, dame toda la ficha, todos los datos que tengas, desde cuándo no concurre, ¿sí? Bueno, y ellos se encargan de ir a constatar o ver por qué ese chico no concurre, porque pensemos que la educación es obligatoria. Acá no es yo voy a la escuela si quiero, o sea, hay una ley en donde la educación primaria, jardín, primaria y secundaria es obligatoria, ¿sí? Entonces, muchas instituciones, digamos, como que se toman muy a la ligera este tema de que, bueno, no vino mal, listo, lo bajo, pero hay instituciones de que hacen un trabajo de indagación de qué ocurrió con el sujeto. Bueno, en la etapa de investigación diagnóstica,
el orientador escolar y el MR también lo que van a hacer es también ver la incidencia de los valores de la comunidad en el aprendizaje. Acá van a trabajar en conjunto. Es decir, empiezan a ver qué sucede o cómo se dan los aprendizajes en esa comunidad. Generalmente se hacen estudios estadísticos, ¿sí? O estudios estadísticas, donde, bueno, vamos viendo qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con con los aprendizajes o con el desarrollo de ese sujeto. Después, ¿Eso a es con nivel... perdón, ¿eso es con cada admisión, o sea, con cada chico que forma parte de la escuela? Esto de investigar la comunidad. No, acá estamos cada hablando uno en tiene un nivel problemas. general. Acá estamos hablando en un nivel general, ¿sí? Es decir, acá hablamos un nivel, después sí, en un último nivel, digamos, por decirlo de alguna manera, vamos a trabajar individualmente ya con un caso o con cada caso, ¿sí? Es decir, va a llegar a un punto que, bueno, sí, uno va a... Por eso ven que vamos como en orden decreciente, ¿no? Empieza con la comunidad, ¿no es cierto? Institución, grupo áulico y la familia. Y obviamente podemos decir sujeto como último punto, digamos. Bueno, en lo que es la institución, ¿sí? Entonces decimos que el equipo participa en todo lo que es la orientación a todo el personal docente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con su evaluación, con su autoevaluación, esto que se hace muy a menudo, por ejemplo, de fortalezas y debilidades, ¿sí? Todo este tipo de dinámicas, bueno, generalmente cuando está en equipo lo hace el equipo, ¿sí? También trabajan lo que es el clima institucional, ¿sí? Es decir, qué sucede dentro de la institución escolar, qué cuestiones de la institución escolar afectan el aprendizaje, ya sea por cuestiones metodológicas o por cuestiones didácticas o qué cuestiones desde lo social afectan el aprendizaje. ¿Qué cuestiones también desde lo fonoaudiológico afecta el aprendizaje? ¿Sí? Siempre enfocado dentro de la institución, es decir, dentro de la escuela, vamos a decir, cuáles son las cuestiones más comunes que se dan en este sentido. ¿Sí? Bueno, después ya de la institución pasamos a lo que es el grupo áulico. Con el grupo áulico lo que vamos a indagar es, primero, ver, mejor dicho, el orientador social lo que va a hacer es ver cómo es la historia de ese grupo. Es decir, cómo se fue conformando, si es un grupo repetidor, si es un grupo con chicos repetidores, si es un grupo con buen rendimiento, si es un grupo con chicos que vinieron toda la vida a la escuela, si es un grupo con chicos nuevos que se han conformado de afuera, ¿sí? Si son chicos que son del barrio o vienen de más lejos. ¿Qué situaciones también ha vivido el grupo? Por ejemplo, no sé, una situación de duelo, por ejemplo, que fallezca un compañero, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿cómo impacta eso dentro del grupo o en la dinámica del grupo? ¿Cómo es la dinámica del grupo también? ¿Cuáles son los roles? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los que
digamos, los más retraídos, los más quedados, bueno, cómo funciona el grupo, cómo circula, también ya ahí empieza a trabajar el orientador escolar y el MR, pues tiene que ver también cómo se dan los aprendizajes en ese grupo, cómo circula el conocimiento. ¿Mm? ¿Qué tipos de estrategias o de dinámicas tienen frente al aprendizaje? Esto de poder conocer, por ejemplo, cómo aprende un grupo. Esto que hablábamos más de una vez, ¿no? Que muchas veces hay grupos que requieren de un aprendizaje más conductista que constructivista, ¿sí? O sea, uno va observando y dice, no, mira, con estos pibes olvídate, porque son dispersos, son distraídos, ¿no? Bueno, eso viene también de la observación también del equipo, ¿sí? Es decir, bueno, mira, porque puede pasar, supongamos que en una escuela entra una maestra suplente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces el suplente vieron que a veces viene con todas las ganas, con toda la motivación y con todas las ganas de innovar, pero a veces, ¿qué pasa? Cuando no conoce el grupo, pasan que esas actividades quedan como descontextuadas o desfasadas o no surgen el efecto que se busca. Entonces, a veces está bueno pararlo, ¿no? Y decirle, bueno, mira que este grupo tiene estas características, mira que este grupo trabaja de esta forma, ¿sí? Mira que este grupo se maneja con estos códigos o aprenden de esta manera, mira que en clases son así, son asá, ¿sí? No digo etiquetar, no estoy diciendo etiquetar, pero sí hacer un pequeño paneo de lo que es el grupo, ¿para qué? Para que ese docente sepa cómo trabajar. Y también, a ver, orientar al docente, inclusive también, por ejemplo, no sé, si ese grupo, por ejemplo, tiene un chico integrado. Gran problema, gran. O sea, porque bueno, yo lo veo en los años que llevo dando clase, el reclamo más masivo que tienen los docentes es no sé trabajar con un chico integrado. ¿Sí? O sea, yo he sabido de casos de chicos, por ejemplo, con trastorno autista o con trastornos graves que los han puesto a hacer concurrencia en escuela común. Y sí, también está muy linda la inclusión, pero digamos, el docente que tiene, a ver, 31 pibes más, ¿cómo haces? ¿Sí? O sea, La de grupo se complejiza, porque hay 30 chicos más, claro, entonces claro, es decir, ¿cómo? ir a Porque uno y dejar a es cierto, o sea, vos tenés que pensar que ese grupo, ¿sí? Vos no podés atender al resto del grupo, o sea, vos tenés que atender a todos. La cuestión es decir, bueno, ¿cómo me manejo yo frente a un caso determinado? Por ejemplo, una vez en una escuela secundaria donde yo trabajaba, un chico de 14 años tuvo un accidente, quedó cuadripléjico y para el grupo fue toda una dinámica, porque bueno, el grupo lo bancó, lo acompañó, se encargaban de llevarlo en la silla de ruedas de acá para allá, pero bueno, hubo que adaptar el aula, porque era un colegio viejo y las aulas no estaban adaptadas, no había rampas. O sea, fue todo una movida que, digamos, no solo para que el chico se sienta bien, sino que para que también pueda aprender. Y obviamente hubo que acompañar también a los docentes, porque el docente, digamos, los docentes no sabían cómo trabajar con este chico, porque aparte de, pensemos, no solo también la parte física, o sea, hubo todo un impacto psicológico en este chico,
¿no? En donde él estaba cerrado a todo tipo de propuesta, ¿sí? O sea, entonces, ¿cómo llegamos a ese chico o cómo logramos que ese chico aprenda? ¿Sí? Por eso la importancia de tener un buen equipo que acompañe, ¿sí? Porque bueno, uno quiere, qué sé yo, en el caso de un chico como el que yo les decía, por ejemplo, tenés que tomar una evaluación. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, En cuanto al equipo, yo tengo un nene que sí, tiene problemas en el aula. Eh, es el tercer año que yo lo tengo y ya no sé bien qué tiene. Lo único que sé es que tiene un tumor en la cabeza. Pero a lo mí, único que el sabés, hecho perdóname, no te entendí lo último. que tiene un tumor en la cabeza, Ajá, por eso el nene tiene problemas motrices, no mantiene el equilibrio, sí, millones de situaciones. Yo al hablar con los papás, ellos sí te comentan lo que tiene. Pero a mí el equipo nunca me lo comentó. O sea, ahí es como que el equipo está de más, evidentemente. es que el equipo ahí tiene que intervenir. Claro. Primero, vos tenés que, Erika, vos tenés que tener A en mí me claro pasa, el diagnóstico de ese chico. claro. Y a ver, vamos a pensar una cosa. Cuando un chico Mismo cuando se ingresa. cae, pobrecito, a mí me pasa que yo No, tenía no, sí. una profe que la profe de educación física lo agarraba de la mano y iban a hacer educación física. Yo la ayudaba en cuanto al, si era juego con aros, yo la agarraba de la mano, seguíamos jugando, pero la verdad es hasta el día de hoy, que yo pasando 3 años que estoy con el nene, la verdad no sé qué tiene. Si no en realidad tampoco le pregunté a la mamá Claro. porque A me ver, da como vergüenza ajena preguntarle no sé qué tiene tu hijo. claro. Es que, a ver, Erika, vos no sos la que tenés que ir a preguntarle si hay un equipo. El equipo es el que te tiene que informar a vos. A ver, Y por mismo, ejemplo, bueno, yo te yo digo, por ahora ejemplo, a las chicas no las conozco personalmente, pero yo algunas veces hago 1000 y un caras, porque todo lo que se está contemplando acá, mi equipo de ninguna de las dos escuelas lo hace. No te informan. claro. Si mismo la última vez que yo dije que había un nene que no estaba concurriendo a clase, me dijeron que vos como docente te tenés que ocupar y te llamar a la familia. Entonces Sí, es yo en mi verdad. hora especial, A era nosotros especial, también nos obligan a hacer eso. sí, El equipo no se encarga de la inasistencia, para eso está el claro. plan de contingencia. Y cuando vos No, no es derivás así. Sí, Yo a por mí lo menos no también estoy me de pasa. acuerdo, ¿no? con un informe, derivás a un nene al equipo, ellos ven si consideran que ese chico es para aceptarlo en el equipo o no. Y Claro. cuando vienen, no lo ven. Ven tu informe, pueden Sí. asomarse por el vidrio, si se asoman, o citan a la madre, y tenés los padres que niegan todo, entonces O es re no, difícil. por ahí Pero hay padres que saben lo que tiene el Hay padres hijo. que saben, y hay padres que nos pasa que por ahí Estoy en, no vienen con diagnóstico, y el diagnóstico surge en el jardín. también. No lo bueno, quieren aceptar. jardín muchas veces son los que llevan la peor parte en este sentido. Sí. Porque muchas veces, ¿qué pasa en jardín? Empiezan a saltar cuestiones que nunca habían sido observadas, y cuando el docente hace un señalamiento, se la quieren comer con papa, más o menos. Entonces, yo lo he vivido, yo tengo una sobrina que trabajó en Inicial, y a ella le tocó vivir solamente hacer un señalamiento a un chico de que el chico tenía conductas inmaduras, nada más que eso, y bueno, creo que casi le hacen una disección, más o menos. Menos mal que contó con el aval de la inspectora, tuvo que intervenir hasta la inspectora inicial, Sí, es verdad. y la inspectora inicial, no digo para darme corte porque es mi sobrina ni nada, pero digo, respaldó lo que había observado de la docente. Entonces, pero con más razón, yo escuchaba lo que decían las chicas, ¿no? O sea, a ver, me hago la pregunta que se hacía Erika hace un rato, ¿dónde está el equipo? No está. ¿Sí? Porque el equipo, está bien, Claramente no está. vamos a conceder de que el docente contacta a la familia.
Sí. Pero en esa entrevista tiene que estar el equipo. A ver, ¿vos Bueno, cómo y evaluás si el chico para trabajar en gabinete, en el equipo o no? Aparte, ¿Por un Lo informe que de la pasa es que, maestra? profe, cuando el equipo entrevista a la familia, el docente no está. no está. Ellos No lo está. entrevistan No. solos. Vos no te enterás de lo que se habló, de lo que se pautó, de qué va. A mí me pasa lo mismo que a Sabri. Yo, en cuanto a ese nene, Tomás se llama, le dicen Toto. En cuanto a Toto, no tengo archivo, no tengo nada, no puedo llegar a ningún registro. Está bien, yo no te digo, a ver, datos, obviamente que, a ver, hay cuestiones que quedan dentro del secreto profesional, pero hay datos que el docente los tiene que tener. Por ejemplo, yo he tenido en la escuela chicos con trastornos de epilepsia. Claro. ¿Qué hace el docente si al chico le agarra un ataque de epilepsia dentro del aula? Me va a decir, vos nunca me avisaste. Claro. A ver, es una cosa lógica. ¿Me entendés? Igual ¿puedo decir algo? Sí. Eso no sucede solamente en el ámbito escolar, porque yo estoy a cargo trabajo en un set y estoy a cargo de 2 Ajá. salas y obviamente yo no soy una terapeuta porque estoy estudiando. Ay, se me apagó. Y tampoco me A incluyen. ver. El trabajo en red, eso es trabajo en red. Para mí, en realidad, en muchas ocasiones no existe. En un ámbito escolar. No, lamentablemente. Sí, yo te hablé. Aparte hay como mucho ego, ¿viste? Por ejemplo, la TEO dice una cosa, pero la FONO no está de acuerdo. No, ni hablar de eso, ¿eh? Pierden de foco al nene. Te matan, ¿eh? O sea, eso pasa un montón, ¿eh? El tema es que hasta que ellos se ponen de acuerdo y volvés a citar el equipo, pasó 1 mes, 2 Claro. meses, 3 No, meses. ellos para mí Terminás el generalmente año. se manejan así. Se manejan Generalmente, así, sí. Lo que dice es Lucía, malísimo. lo que dice Lucía es cierto, ¿eh? El tema de los egos, yo he visto, por ejemplo, no sé, Yo lo veo orientadoras educacionales y llega una MR recién recibidita, pobrecita. Sí, O sea, es así. Una consulta. sí, O sea, el equipo de orientación y demás, ¿a quién responde dentro de la institución? Digamos, dentro de la directamente al institución, directivo. en primera instancia, tiene que responder al directivo. Porque Igual el ellos directivo tienen no puede estar ausente de lo que hace el equipo. Siempre Y en tiene que responder al segunda directivo. instancia, responde a la dirección de psicología o a la inspectora de psicología. A ver, es como educación física o los de artística. Ellos tienen su propia inspectora, pero dentro de la institución responden a la directora, forman parte del plantel docente. O sea, el directivo no puede no saber lo que hace el equipo. ¿Sí? Porque un día hay un problema con un chico, supongamos que a un chico lo llevan a gabinete y no sé, el chico los amarrean, le hacen cualquier cosa. Y la madre va a venir, ¿a quién le va a venir a preguntar? A la directora, no va a ir a buscar primero a la inspectora de psicología. Le va a decir, a ver, usted no sabe lo que hace su equipo dentro de la escuela. ¿Sí? O sea, acá, sí, lamentablemente, por eso digo que esto que yo señalaba de que la imagen de lo que es el equipo y la construcción, lo que es la tarea del equipo, lamentablemente, y para mal, muchas veces la hacemos nosotros mismos. O sea, el equipo no puede estar ausente de lo que sucede con un chico, no puede no informar al docente. El docente es el que está ahí en la cancha, el que está, por decirlo de alguna manera vulgar, digamos, es el que está en contacto directo con el chico, no puede no saber. ¿Cómo vamos a entablar una relación de enseñanza-aprendizaje si no sabemos lo que a ese chico le pasa, si ese chico no está diagnosticado? Y aparte un docente puede observar un montón de cosas todo el tiempo que pasa con el chico. Exactamente, es decir, debería ser como un chica, ¿no? Yo la también de escuchaba, apoyo al docente. Claro. Desde Claro. la complicación por ahí de no saber y demás. yo escuchaba lo que decía Sabrina, ¿no? ¿no? Esto de cuántas veces uno detecta en el jardín. Y es cierto. Igual se tiran a ¿Qué matar. pasa? Que eso que se detecta en el
jardín, tiene que tener un aval del equipo. Tiene que tener una continuidad que siga, porque ponele, vos lo detectás en Exactamente, el es decir, jardín y después llega primerito y te dicen, uy, no hicieron nada. No, ¿cómo sí llegó a se primero hizo. este chico? No, bueno, pero igualmente en Eso, jardín, ¿cómo llegó primero? la ventaja es que por lo menos en las salas más chicas, siempre, la mayoría de las veces hay una entrevista inicial con los padres. Si ahí los padres no comentan, bueno, nosotros si empezamos a observar cosas, hacemos la reunión directamente con los padres. Obviamente Sí. no diagnosticando nada, ni mucho menos, sino sugiriendo. Claro. No. Uno, a Pero ver, bueno, Me parece cuando el observa, equipo tampoco diagnostica, me parece. Por lo menos el equipo que trabaja en mi jardín, que no está en base acá, es como un equipo prestado que vienen, ahora ya no claro, vienen porque más, en un mismo, claro, no son ya no fijos. vienen más. Ese es Ahora otro tema que juega en contra sí, también. a este Claro. año te dijeron que ya el equipo no va a salir más. O sea, nosotros elevaríamos, pero bueno, hay que ver. O sea, todos los alumnos que tenían una continuidad con el equipo, no sé qué pasó. Pero todas las Sí, veces que el equipo vino, lamentablemente es muy limitado y muy frustrante para el sí, docente, porque nunca diagnosticó. O sea, orientaban a la mamá a que vaya a un neurólogo, a que busquen hacer una claro, reunión, pero todo pasaba si la mamá quería. O en sea, realidad uno habría lo que, sabe, en realidad hay lo que sabe hacer por una atrás, evaluación, pero no te lo dicen. claro, y a pero lo que me tiene que haber una refería es que información al docente. nosotras vamos poniendo en las reuniones, en las actas de las reuniones que se hacen con los padres, cuando llegan a la primaria, o sea, por suerte ese bagaje de información de las docentes lo tienen. Claro. Pero bueno, no sé si en todos los casos se cumple, digamos. No, Empezás a hacer lamentablemente no. seguimiento, registro anecdótico, todo. Yo tenía un nene en sala de 2 que golpeaba a todos los compañeros, mordía muy fuerte, al punto de que a mí me terminó dando un cabezazo que casi me fractura la nariz. Yo estuve una semana con RT y los padres habíamos hecho reuniones y reuniones y reuniones y reuniones y los padres decían que no para nada. Después lo terminaron sacando. Pero la idea no era que saquen al nene, sino ayudarlo. Sí, es decir, tiene que haber porque yo escuchaba lo que decía Noelia, ¿no? Esto de las entrevistas, y es cierto. A ver, yo lo he vivido, yo soy directivo de secundaria y es cierto. Por eso decía que cuando vienen a anotarse son todos Seferino Amucurá, porque digamos, nadie tiene problemas, son todos buenísimos, son todos genios. Hay veces que no lo dicen los padres, hay veces que no lo detectaron, pero bueno, y hay veces que los informes sí, a veces no lo hechos en detectan. jardín, otras docentes no los leen. Claro. Que es un retrabajo que hacemos las docentes. Por eso está bueno, por ejemplo, ahora lo que se hace es un solo legajo del sujeto. Claro. Sí. Eso cambió. Antes, por ejemplo, cuando pasaba a secundaria, se le armaba borrón y cuenta nuevo y se armaba un legajo nuevo. Claro, y todo ahora anterior, no, primaria pasa los legajos y eso está bueno porque, bueno, creo que eso son de también elementos queda más en de cada juicio. institución, porque nosotros, o sea, por lo menos yo que siempre tengo sala de 5, preparamos los legajos con la foja, que es para escuela tanto, para escuela tanto. Hay veces que, bueno, mandamos todos juntos, pero Sí. hay un montón que no los vienen a retirar. No, eso también, Son pocos los equipos que van hasta la escuela de origen y te dicen, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado llevar chicos de mi escuela que egresaron, llevarlos a otra escuela. Claro. O sea, yo me la pasé en realidad todo el que tiene que venir a buscar es el equipo de la escuela, claro. digamos, todo de diciembre destino. y todo en febrero llamando a las escuelas para que vengan a buscar los legajos y no vinieron. Quedan ahí muertos de muy risa. pocos vinieron. Sí. Y es la historia institucional del chico, o sea, y claro. te quedás con un montón de legajos ahí que en realidad, a ver, uno lo que puso en el legajo es para ayudarlo. Obviamente. Uno más que sugerir, a veces, no puede ¿cuántas hacer. veces el chico pasa a secundaria y vos decís, ¿cómo llegó a primer año de secundaria este chico? Y entras a buscar y te agarrás la cabeza, ¿sí? Cuando a veces agarrás algunos legajos. Pero bueno, la idea es que, bueno, que haya una continuidad, ¿no es cierto? Bueno, con el grupo áulico entonces, así vamos terminando. El fonoaudiólogo
¿sí? Lo que hace es indagar cuáles son los trastornos del lenguaje que se presentan dentro del grupo y el nivel del desarrollo del lenguaje, que sabemos que hoy en día está muy afectado, ¿no? Todo lo tecnológico no ayuda mucho, ¿no? Hay a veces mensajes de texto que tenés que traer un arqueólogo para que te lo descifre porque no, es impresionante. Y bueno, la manera de comunicarse, ¿no? La manera de hablar, de dirigirse al otro, ¿no? Eso de chicos que hablan a los gritos, ¿vieron? Bueno, y todas esas cuestiones, que bueno, es importante saber cómo se comunican, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la producción del lenguaje. Bueno, y por En eso último, también la entra mucho familia. la adaptación de, por ejemplo, hay muchos nenes que hablan como los dibujitos, o como miran la tele, se Bueno, ni hablar, pronuncian, sí. Ah, sí, El carro y la neutro. nevera, sí. en la nevera. Oye, tú, Contigo. contigo. Sí, no. Sí. Eso, gracias Disney, pero bueno. Bueno, y por último la familia también. El orientador social lo que va a hacer es indagar sobre la historia de esa familia. Por ejemplo, ahí volvemos a lo que hablábamos recién, el legajo. Eso, ahí, por ejemplo, hay un elemento de indagación. El orientador escolar y el MR también lo que van a hacer es cómo se dan los aprendizajes en la dinámica de esa familia. ¿Mm? ¿Y cómo lo averiguan? Eso generalmente con entrevistas a los padres, por ejemplo. Pero, ¿qué le preguntan? ¿Cómo le enseñas a sumar y a restar? Te van a decir Claro, eso. no, por ejemplo, con quién estudia, si estudia solo, si presentó dificultades, ese tipo de cosas. Ok. Y el fonoaudiólogo también va a tratar de indagar cuáles son las costumbres, por ejemplo, que hay en esa familia. ¿Mm? Si hay adultos Claro, más pequeños. a veces pasa, por ejemplo, en chicos que a lo mejor vienen de alguna colectividad, por ejemplo, es muy esperable que tengan trastornos del lenguaje. Yo, por ejemplo, en la escuela tengo un chico chino. Ah, claro. Chino nos estamos volviendo nosotros, pero bueno. La cuestión pasa porque, claro, el chico pobre, a ver, digamos, socializó bien, logró avanzar, pero claro, en la casa hablan chino. Entonces, Profe, avanzamos 2 entonces, casilleros en la escuela y después retrocede uno en la casa. entonces, eso del lenguaje inclusivo es imposible que se... No, Una Olvídate, ¿no? estupidez es eso. Una estupidez, sí, por eso, eso. Perdón. no sé, perdón, no quiero ir contra la opinión de nadie, pero yo es una cosa que a mí, Poco. Sí, sí, está bien. una cosa Va a que no volver a tiene ni cabeza, pero bueno. Como Encima yo le digo a veces en mi casa, digo, mira, si no está avalado por la Real Academia, Sí, exactamente. chau. Pero bueno. Entonces, bueno, indagar, ¿no es cierto? Y trabajar y conociendo a la familia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En algún momento vamos a tener que recurrir a la familia para que nos acompañe en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Por eso nos interesa conocer, ¿sí? Es decir, esto que yo les decía, ¿no? Chicos que a veces se crían con la chica que los cuida y demás, bueno, ir pensando cómo se da esta situación. Bueno, esta es la etapa de la investigación diagnóstica. Bueno, después tenemos lo que tiene que ver con el planeamiento, ¿sí? O la planificación. Es decir, una vez que tenemos todos los datos, que el equipo recaba todos los datos, lo que hace es reunirse y empieza a diseñar actividades y estrategias para poder trabajar
con ese grupo o ya si hay que trabajar, digamos, en un nivel incluso, como le decía a Daniela, esto de ya enfocar en un nivel particular, en algún caso particular, decir, bueno, ¿cómo hacemos un abordaje apropiado? ¿Sí? Bueno, igualmente ahora, como se nos está por acabar el tiempo, vamos a ir dejando acá. Entonces, esta semana les subo el material para que ustedes ya lo tengan, y la clase que viene seguimos hablando de equipo de orientación escolar, ¿sí? Ok. ¿Lo vas a ir explicando? Sí, yo voy a seguir explicando, me van a tener que seguir soportando, así que... No, mejor. Yo hablo prefiero muy, que sí, expliques. yo como buen hijo de italiano hablo muy rápido y hablo mucho, pero bueno, trato de que sea entendible. Bueno, quedamos así entonces, nos vemos el martes que viene. Gracias, profe.